proceso operativo para que veáis cómo tenéis que realizar vuestras entradas y cómo tenéis que analizar los gráficos en el mercado. Pues bien, vamos a empezar. Aquí tenemos la transparencia con la que vamos a comentar este vídeo. Aquí tenéis el índice. Lo primero que vamos a ver será cuáles son los gráficos que vamos a utilizar y qué tenemos que utilizar en cada uno de ellos. El segundo será la parte de fiabilidad. El tercero será el Profit Factor. Después veremos los patrones más comunes de activación. Y por último veremos los patrones equivalentes a los patrones de activación anteriores. Pues bien, en primer lugar vamos a ver los gráficos. Los gráficos que vamos a utilizar para realizar nuestra operativa será el gráfico de un día, donde vamos a ver el ATR, que es una herramienta para medir la volatilidad. Después vamos a ver el gráfico de 4 horas, cuál es la direccionalidad del mercado. En el gráfico de 30 minutos veremos la zona en la que se encuentra el precio con el Market Profile y veremos el volumen correspondiente. Por último, en el gráfico de 5 minutos buscaremos el patrón con el volumen que sea necesario y estableceremos también el stop loss para minimizar las pérdidas. Vale, pues como hemos comentado anteriormente, vamos a ver la parte de fiabilidad. Aquí os hemos puesto un pequeño resumen. Vale, esta diapositiva la tendréis colgada en el aula, en la parte del proceso operativo, para que lo tengáis. Vamos a comentarlas. Vale, como hemos dicho anteriormente, utilizaremos el gráfico de una hora, o sea de un día, para ver la volatilidad, el gráfico de 4 horas para ver la direccionalidad y en el de 30 minutos veremos en qué situación se encuentra el mercado en este momento. Pues bien, podemos encontrarnos dos tipos de mercados: mercados laterales o mercados tendenciales. Vamos a comentar primero el mercado de forma lateral. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos primero el gráfico de 30 minutos, lo que hemos dicho antes. Veremos la zona y el volumen. Aquí tenéis que vamos a ver la zona y el volumen en el gráfico de 30 minutos. Y una vez que veamos la zona en que nos encontramos y con el volumen correspondiente, nos iremos al gráfico de 5 a buscar un patrón. Tenemos aquí en el gráfico, en el primer gráfico, vemos que tenemos solo una campana de Market Profile, lo cual nos indica que nos encontramos ante un mercado lateral. Aquí tenemos el área de valor y el POC. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, tenemos que podemos hacer entradas laterales. Entonces, ¿qué significa estas entradas? Tenemos que hacer entradas en el extremo del POC. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo en el centro del POC. Es decir, si os fijáis en esta entrada, tenemos una entrada lateral en el extremo del Market Profile. Aquí tenemos que coger el patrón. Si os fijáis aquí abajo, sería este patrón en el de 5 minutos. Tenemos la zona en el de 30 con el volumen correspondiente. Y en el gráfico de 5 minutos tenemos que encontrarnos un patrón de activación como este. Colocaríamos nuestro stop loss por debajo de la vela de indecisión, en torno aquí, y lo que tenemos que hacer es realizar nuestra entrada justamente cuando nos confirma la siguiente vela. Aquí lo tenemos marcado. Como hemos dicho antes, el objetivo de la entrada lateral será el POC. Lo tenemos aquí marcado. Para realizar entrada de tipo lateral en la parte superior será exactamente igual, pero con el patrón que podemos ver aquí en el gráfico de 5 minutos. En el caso de que el precio salga de la campana de Market Profile, lo tenemos aquí, podemos realizar entradas del tipo T2, donde el precio va a ir rápidamente, con este patrón en el gráfico de 5 minutos. Una vela de indecisión con poco volumen que nos marque la continuación. ¿Vale? Lo tendríamos aquí. Una vez que hemos visto este tipo de entradas laterales, vamos a pasar al sistema de entradas tendenciales.
la tenemos aquí en esta parte. Lo primero que vamos a hacer, que veremos, es que nos encontramos ante un mercado que tiene más de una campana de Market Profile. Si os fijáis aquí abajo, tenemos una campana representado con el volumen. Entonces, lo que tenemos que realizar son entradas a favor de la tendencia para considerarlas como T1, como tenemos aquí marcados, ¿vale? Y si os fijáis, justamente cuando sale del Market Profile podemos hacer entradas del tipo T2 y pullback en esta zona que tenemos marcada aquí. Aquí tenemos los patrones que vamos a utilizar en estas zonas, es decir, para la entrada T1 tendremos este patrón de aquí con el volumen, colocaremos el stop loss y realizaremos la entrada en esta zona de aquí. Si os podéis fijar, el volumen que acompaña a esta zona no tiene por qué ser muy elevado, puesto que vamos a favor de la tendencia. Por el contrario, si os fijáis en esta zona de aquí, en esta o en esta, son los retrocesos que realiza el precio. Aquí esta zona suele tener volumen y lo que nos marcan sería para realizar entradas como si fuese esta que tenemos aquí del tipo lateral. En esta zona de aquí, si encontramos este patrón, podemos realizar entradas hasta el POC de esta campana para tratarla como si fuese un lateral. Si os fijáis aquí, podríamos realizar ese tipo de entradas. Aquí también, porque también tenemos el volumen en esta parte. Y en esta parte de aquí abajo realizaremos entradas T1. Vamos a repetirlo de nuevo. Las entradas T1 no hace falta que tenga demasiado volumen considerable, puesto que vamos a favor de la tendencia. Y para realizar las entradas T2 y pullback que tenemos aquí, debemos de encontrarnos en esta zona de Market Profile o en esta, siempre cuando el precio va saliendo de la campana. Si os fijáis, el patrón de pullback lo tenéis aquí. El precio debe subir con volumen, debe retroceder poco a poco con menos volumen y al final debe de entrar otra vez volumen para seguir la tendencia. Vale, pues así es como tenemos que ver, tenemos que realizar la práctica de fiabilidad con este tipo de Market Profiles. Vamos a ver ahora la parte de Profit Factor, donde lo que queremos es tener unas entradas más positivas, es decir, que tengan más beneficios, y lo vamos a realizar con este pequeño esquema. Vamos a ampliarlo para que sea un poco mejor. Aquí. Vale, si os fijáis, aquí tenemos el esquemita que debemos realizar. Empezamos por este punto de aquí, que sería nuestra entrada. Seguimos al punto 1, lo tenemos aquí, que sería el gráfico de 30 minutos, más la zona de interés y el volumen. Es decir, lo que hemos visto aquí arriba. Primero nos centraremos en el gráfico de 30 minutos, en la zona y en el volumen. Una vez que tengamos eso, nos vamos al punto 2, lo tenemos aquí, que sería el gráfico de 5 minutos, y en él lo que tenemos que buscar es el patrón y el volumen. Lo que hemos visto también aquí arriba, sería esta zona de aquí. Una vez que hemos realizado nuestra entrada y hemos emplazado nuestro stop loss, tenemos que realizar la gestión de la salida. Pues bien, aquí tenemos, vamos a ajustarlo un poco más, perfecto. Aquí tenemos que puede suceder que nuestro stop llegue, o sea que el precio llegue a nuestro stop de pérdidas, que tenga un stop temporal o que llegue a nuestro objetivo. En ese caso vamos a empezar por A, que sería que el precio llegue al stop de pérdidas. En ese caso, directamente, cuando el precio llega al stop, tendríamos ya nuestra operación negativa, es decir, tendríamos ya nuestra pérdida. Puede ser, en el segundo caso, que tengamos que realizar la salida por un stop temporal. ¿Qué significa esto? Esto significa que el precio se quede en el mismo sitio durante 4, 5 o 6 velas, en ese mismo punto. Después, la última parte que tenemos aquí
es que el precio llegue al objetivo. ¿Vale? Pues si el precio llega al objetivo podemos tener tres partes. Tendremos esta parte que tenemos aquí, que sería C1. Si el precio llega al target o si el volumen llega de referencia en el gráfico de 30 minutos, tendremos que irnos al gráfico de 5 minutos y realizar la salida por el volumen. Esta salida la realizaremos de la siguiente forma. Como tenéis aquí puesto, voy a ampliar un poco mejor. Aquí, vale. Si os fijáis, la gestión de la salida, nosotros tenemos marcado nuestro volumen de referencia. De repente entramos en este patrón de aquí, nuestra entrada está aquí, y si os fijáis tenemos una vela de indecisión con un nivel próximo a nuestro nivel de referencia, es decir, aquí a nuestro volumen de referencia. Eso lo consideraremos como un volumen elevado. Entonces, ¿qué significaría en esta parte? Que el precio puede ser que gire. Entonces, lo que hacemos es medir lo que mide esta vela de indecisión. Lo voy a ampliar un poco más para que lo veáis mejor. Aquí mediremos desde aquí hasta aquí para ver si el precio llega hasta aquí. En el caso de que el precio llegue hasta aquí, cerraremos nuestra posición, debido a que el precio se está girando. Si el precio no llega a esta zona, dejaremos nuestra operación y seguiríamos realizando la gestión de la salida así. En el caso de que en la misma entrada nos encontremos con una vela de indecisión que se encuentra lejos de nuestro volumen de referencia, tenemos que tener en cuenta que el precio puede ser que siga bajando en este caso. ¿Por qué? Porque está continuando la tendencia. Tenemos una vela de indecisión con poco volumen. Entonces, en este caso, si os fijáis, en el caso anterior solo hemos medido una vez la vela de indecisión. En este caso tenemos dos veces ese nivel. Con esta gestión de la salida lo que hacemos es que si el precio, en lugar de llegar aquí, como nos pasaba en el ejemplo anterior, llegase aquí arriba, entonces cerraremos nuestra posición aquí, en esta zona de aquí. Vale, pues esta sería la primera parte de la gestión de la salida. Después, en la siguiente parte, en esta de aquí, si el precio llega al target o si el volumen de referencia o si el volumen llega al de referencia en el gráfico de 5 minutos, realizaremos la misma operación que hemos realizado en esta parte de aquí, pero en el gráfico de 1 minuto. Es decir, tenemos que realizar la gestión de la salida en un gráfico menor, como lo tenemos aquí. Si el precio llega o el volumen en el gráfico de 30 a nuestro objetivo, nos iremos al gráfico de 5 minutos. En este caso, que estoy marcando aquí, si el precio llega al target o si el volumen llega al de referencia en el gráfico de 5 minutos, nos iremos al gráfico de 1 minuto y realizamos la salida por el volumen exactamente igual que lo hemos hecho aquí. Lo voy a marcar en esta parte de aquí. ¿Vale? Y por último, si os fijáis, vamos a recordar aquí. Hemos dicho que ya hemos pasado esta fase, esta de aquí, y ahora estamos en esta. Hemos dicho que en esta no se produce, esta tampoco, y que estamos aquí. Hemos pasado ya la primera parte, la segunda, y ahora vamos a la tercera, aquí en C3. Puede ser que el precio siga bajando, o sea, en este caso sigue subiendo y de repente, sin ninguna vela de indecisión aparente, el precio retrocede. Entonces, en ese caso, si no tenemos la vela de indecisión y el precio se vuelve, como podemos ver en este ejemplo de aquí, si el precio retrocede 1,5 veces el nivel del stop, tendremos que cerrar la operación, como tenemos puesto en este ejemplo que tenemos aquí. Voy a ampliarlo un poco más para que se pueda ver un poco mejor. Aquí. Vale, nosotros hemos entrado con este patrón en esta zona y hemos colocado el stop loss en esta zona de aquí. Entonces el precio sube, nos cumple el patrón y el objetivo y sigue subiendo. En ese caso dejamos nuestra operación abierta y de repente nos encontramos esta vela de aquí. Entonces, cuando el precio retroceda 1,5 veces el nivel del stop, aquí, cerraremos nuestra operación. ¿Por qué? Porque en esta parte
el mercado está girando y va a nuestra contra. Vale, pues así es como tenemos que realizar la gestión de la salida, a través de este esquemita. Tenemos que entrar aquí, en esta parte, y debemos de salir aquí, aquí o en una de estas tres ocasiones. Es decir, que el stop llegue a nuestro stop de pérdidas, que tengamos que cerrar la posición por un stop temporal o que el precio o el volumen llegue a nuestro objetivo. Vale, y por último vamos a ver los patrones de activación que tenemos aquí arriba. Vamos a comentarlos un poco. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Si os fijáis, aquí tenemos velas de indecisión con volumen que nos indica giro. Lo tenéis aquí, el precio viene hacia abajo. Tenemos la vela de indecisión con volumen, aquí lo tenemos marcado. Ponemos nuestro stop loss y la entrada la realizamos en esta zona de aquí, cuando la siguiente vela nos confirma que el precio está girando. Y en este caso de aquí es exactamente igual, pero en el caso de que el precio gire hacia abajo. Aquí tenemos, en la segunda parte, tenemos la indecisión sin volumen, que nos indica continuación. Es decir, si el precio viene hacia arriba, nos encontramos con esta vela de indecisión, con este volumen, el precio sigue hacia arriba. Realizamos nuestra entrada en la siguiente vela que nos confirma que el precio sigue y colocamos nuestro stop en esta zona de aquí. De igual forma sería para este caso de aquí, donde el precio viene hacia abajo, está bajista, tenemos la vela de indecisión con menos volumen y el precio sigue cayendo. De igual forma tenemos aquí el patrón de pullback para el caso bajista y para el caso alcista. Como hemos dicho antes, tenemos aquí esta parte donde el precio va hacia arriba, alcista, el precio comienza a bajar poco a poco sobre la línea aquí y vuelve a subir siguiendo este volumen de aquí, donde el precio tiene más volumen, menos volumen y más volumen. Este sería hacia arriba y este sería hacia abajo. Esto lo tenemos que encontrar, como hemos dicho anteriormente, en esta zona de aquí, cuando el precio alcanza la parte superior del market profile y sigue hacia arriba, no para. Y de igual forma cuando el precio va hacia abajo con este patrón bajista. Vale, pues bien, puede ser que no nos encontremos siempre con las velas de indecisión que aparecen aquí, ni con las velas de continuación que tenemos aquí. Vamos a ver cuáles son los patrones equivalentes y ahora vamos a analizarlos directamente en el gráfico. Si os fijáis, aquí tenemos que esta vela alcista verde con este volumen representa exactamente lo mismo que estas tres alcistas con este volumen, y a su vez estas dos es igual a esto con este volumen. Normalmente el volumen suele estar siempre al final, como vemos aquí representado en esta parte. Así que esta vela será igual a estas y a estas, con el volumen al final. Vamos a ver ahora patrones equivalentes de giro con su respectivo volumen. Si os fijáis, aquí tenemos las tres principales velas que siempre utilizamos, las velas doji y pin bar, lo tenemos aquí. Y si os fijáis, si os encontráis dos velas con esta forma así, esto es equivalente a esta vela doji que tenemos aquí. De igual forma, estas dos velas que tenemos aquí corresponden con esta vela pin bar que tenemos aquí. Si sumamos las dos velas, tenemos
el cuerpo y la mecha en esta parte. Y aquí, si os fijáis, tenemos más de una vela de indecisión. Si sumamos el conjunto de todas, podemos ver que tenemos una vela doji con estas características. Una vez que tenemos estas velas en lugar de estas, tenemos que ir viendo cuál es el volumen correspondiente a cada una de ellas. Para el caso de patrones equivalentes de giro, el volumen, si os fijáis aquí, debe de ser ascendente de menos a más, ¿vale? En este caso de aquí tenemos 4 y aquí 4, tenemos que tener este volumen correspondería con esta vela, este volumen correspondería con este de aquí correspondería con este y este final con este, ¿vale? Así, este volumen con estos patrones sería exactamente igual que esto que tenemos aquí. Tendríamos la vela de indecisión con el volumen que nos indica el giro, y esto tenemos que encontrarlo en esta zona de aquí. De igual forma, el volumen puede, como hemos dicho antes, podemos encontrarnos ascendente o que el volumen mayor se encuentre en el centro. Es decir, aquí, si os fijáis, el volumen empieza un poco ascendente aquí, mucho volumen en el centro y empieza a bajar. Esto no es exactamente igual que lo que tenemos aquí. Tendremos una vela de indecisión. Si sumamos con el sumatorio de estas velas de aquí, tendremos esta y con este volumen representando aquí. Así que si tenemos patrones como este o como este, acompañados de un volumen ascendente o con un volumen mayor en el centro, tenemos un patrón exactamente igual que el que hemos visto aquí. De igual forma sería para este caso. ¿Vale? Y por último vamos a ver los patrones equivalentes de continuación, en este caso sin volumen. Aquí tenemos estos patrones con sus equivalencias y en este caso el volumen, en lugar de ser ascendente, es descendente, de más a menos, como vemos aquí. La otra parte tendremos que tener que todas las velas de indecisión tengan un volumen bajo para considerarlas como si a ver, tenemos aquí, para considerarlas como este ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, el precio viene aquí, nos encontramos con 4 velas de indecisión, como hemos visto en esta parte, así, con un volumen bajo. Entonces podemos considerarlas exactamente igual que este patrón que tenemos aquí. Vale, pues ya con esta parte hemos visto el proceso operativo, cómo tenemos que realizarlo parte a parte. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico en nuestro broker. Lo tenemos aquí. Vamos a coger, por ejemplo, el valor del euro dólar y vamos a empezar con el proceso operativo. Pues bien, vamos a ver, lo tenemos aquí. Lo primero que hemos dicho será los gráficos, qué vamos a ver en cada gráfico y para qué vamos a utilizarlo. Antes de nada vamos a instalar el Market Profile. ¿Vale? Si os fijáis, tenemos en la carpeta que podéis descargar desde el aula, os encontraréis con esta plantilla y aquí tenéis el procedimiento de instalación de esta misma plantilla. Pues lo que tenemos que hacer es, nos vamos a archivo, abrir carpeta de datos, tenemos esta parte de aquí
y la plantilla la tenemos abierta en esta parte de aquí. Pues bien, lo que tenemos que hacer es entramos en esta carpeta y de igual forma entramos aquí. Tenemos todas estas carpetas y si os fijáis aquí tenemos 3 carpetas, ¿vale? Include, Indicators y Libraries. Lo tenemos aquí. Esta carpeta vemos que está vacía. Esta también. Y la única que tiene contenido es esta. Entonces, abrimos esta de aquí. Copiamos este archivo. Y lo pegamos aquí. ¿Vale? Que os aparezca esto de aquí. Pues volvemos hacia atrás. Aquí en Templates. Y aquí tenemos Templates. Entonces, abrimos. Y en esta parte copiamos. Y pegamos. Entonces ya no tiene que aparecer el Market Profile en nuestra plataforma. Vamos a reiniciarla para que nos aparezca. Y ahora le damos botón derecho, plantilla, y aquí nos aparece Instituto IBT Market Profile. Una vez que la insertamos ya lo tenemos de esta forma. Pues bien, vamos a poner el gráfico diario, que es el que hemos dicho. Lo tenemos así. Vamos a insertar 3 gráficos más. Aquí, vamos a cerrar esto. Lo ordenamos así. Y en este gráfico vamos a tener el gráfico de diario, en este el de 4 horas, en este el de 30 minutos y en este el de 5 minutos. Vamos a insertar el Market Profile en los 4 y vamos a organizarlos así. Vale, entonces hemos dicho que en el gráfico de diario lo que queremos ver es el ATR. Entonces, aquí el volumen lo eliminaríamos y lo que hacemos es insertar el ATR. Lo tenemos aquí, con este valor. En el gráfico de 4 horas, como hemos visto anteriormente, tenemos que ver la direccionalidad. Para eso vamos a descargarnos el ratio de direccionalidad, que lo tenemos situado en el aula. Y de igual forma, vamos a ponerlo por aquí para que lo veamos. Vamos a instalarlo igual que hemos instalado el Market Profile ahora mismo. Abrimos esta carpeta MQL4 y en Indicators copiamos este indicador. Aquí. Hacemos lo mismo, reiniciamos nuestra plataforma para que nos aparezca aquí y el ratio de direccionalidad lo aplicaremos a este gráfico, al gráfico de 4 horas. Entonces le damos a insertar indicadores personalizados y nos tiene que aparecer aquí ratio de direccionalidad. Le damos a aceptar y lo tenemos aquí. ¿Este valor qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que si el valor se encuentra entre 0 y 0,4, el mercado se encuentra lateral.
si se encuentra entre 0,6 y 1, el mercado está tendencial. Vale, pues una vez que hemos visto el gráfico de diario y el gráfico de 4 horas, ahora vamos a ver el gráfico de 30 y el gráfico de 5. Así que vamos a ampliarlo y ampliarlo. Vale, aquí tenemos el Market Profile. Si os fijáis, el precio está tendencial aquí. Y como hemos visto antes, lo que tenemos que hacer es encontrar aquellas zonas del Market Profile en las que tengamos que operar. Si os fijáis aquí, en esta parte de aquí, el mercado comienza a bajar. En esta parte, con este volumen. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar nosotros aquí? Si os fijáis, está tendencial aquí. Entonces tendremos que ser entradas del tipo T1 o del tipo lateral. Si vamos, por ejemplo, en esta zona de aquí, en este pequeño retesteo que tenemos aquí. Y patrones de T2 en las zonas donde tengamos un hueco en el Market Profile. Vale, si os fijáis, tenemos este gráfico aquí. Vamos a analizarlo aquí desde que comience el día, ¿vale? Empezó aquí, estaba totalmente lateral, en esta parte de aquí, estaba lateral, y en esta parte de aquí rompió este canal y siguió hacia arriba. Entonces, en esta zona de aquí es donde tenemos que buscar entradas del tipo T2 o pullback. Si os fijáis aquí, no tenemos la entrada, por lo que no podemos realizar nuestra entrada. Siempre tenemos que encontrar el patrón. De igual forma, tenemos aquí otra campana. Si os fijáis, para realizar una entrada T1 sería en esta parte de aquí, aquí abajo, hacia arriba. Si queremos realizar entradas desde aquí hasta aquí, tendremos que tener en cuenta solo esta campana y realizar entradas laterales sobre ella, es decir, desde aquí hasta el centro de esta campana. Si realizamos entradas de tipo T1, tendrá que ser en esta zona de aquí, hacia arriba, con los patrones que hemos visto anteriormente. Y así es como tenemos que realizar nuestra operativa. Buscamos en el gráfico de 30 cómo se encuentra el mercado, en qué zonas nos encontramos en este momento, y tenemos que buscar ahora el patrón exacto en el que tenemos que encontrar. Si el mercado en este caso va tendencial hacia arriba, tenemos que buscar entradas. Vamos a marcarlo aquí. Tendríamos al comienzo del día una campana aquí, lateral. Aquí el precio rompe esta parte y sube. Si os fijáis, estamos en el gráfico de 5 minutos, pero no nos da patrón, entonces no realizamos nuestra entrada. De igual forma, vamos a coger esta de aquí. Si os fijáis, el precio sube. En esta zona de aquí, como hemos dicho anteriormente, es donde tenemos que encontrar los patrones de T2 o de pullback para la rotura de este rango que tenemos aquí, en esta zona. Y una vez que el precio llega aquí, podemos realizar entradas laterales, pero teniendo en cuenta solo esta campana. Es decir, velas de indivisión con volumen aquí hacia abajo hasta el centro del POC, y velas de indivisión aquí para hacer entradas T1 a favor de la tendencia. Vamos a marcar de nuevo aquí, ¿vale? La siguiente parte tenemos aquí
Si os fijáis en esta zona de aquí, igual que hemos visto aquí abajo, tenemos que realizar entradas tipo T2 o pullback aquí. Después el precio, como vemos, se queda en esta campana, pues entonces tratamos esta parte de aquí como si fuese una entrada lateral. Como hemos dicho antes, marcamos el POC de esta campana y realizamos entradas desde arriba hacia el POC, aquí, o entradas desde aquí hacia arriba, teniendo en cuenta que estas velas de aquí tienen que tener más volumen que estas de aquí. ¿Vale? Y así es como tenemos que realizar el proceso operativo para cada valor que queramos operar. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto. Y esto sería como tenemos que realizar nuestro proceso operativo. Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Hacemos un resumen para que nos quede claro. Aquí tenemos los 4 gráficos que hemos dicho anteriormente, los que hemos puesto aquí. Vamos a volver a marcarlo. Por aquí. ¿Vale? Gráfico de diario con el ATR, gráfico de 4 horas para ver la direccionalidad. Fijáis, tendencia alcista. Gráfico de 30 minutos para ver la zona y el volumen, y en el gráfico de 5 minutos para efectuar nuestras posiciones y colocar el stop loss. El segundo punto lo tenemos aquí, que es lo que hemos visto exactamente en el gráfico de 30 y en el de 5. Muchas veces puede ser que tengáis más de 2 campanas, que es el caso que hemos visto ahora mismo, cuando el mercado se encuentra tendencial. Y entonces os vais al gráfico de 5, miráis esta zona de aquí y os tenéis que encontrar un patrón como este, o como los que hemos visto para los patrones equivalentes, así, así, 7 giros y así 7 continuación. Y una vez que hemos hecho la parte de la fiabilidad, que es esta parte de aquí, vamos a la parte del Profit Factor para gestionar la salida. Lo que hemos dicho anteriormente, tenemos que entrar en este punto y debemos de salir aquí, aquí o aquí, viendo que este último punto tiene 3 partes. Lo que hemos dicho antes, entramos, gráfico de 30, zona y volumen, gráfico de 5, patrón y volumen, y la gestión de la salida la podemos hacer por el stop de pérdidas, es decir, que el precio llegue a nuestro stop temporal, que el precio se quede mantenido durante 4 o 6 velas en el mismo sitio, y si el volumen o el precio llega a nuestro objetivo. Si llega a nuestro objetivo en el gráfico de 30, nos vamos a un gráfico menor a realizar la gestión de la salida, como hemos visto aquí. Si llega en el gráfico de 5, nos vamos al de 1 minuto y la realizamos exactamente igual. En el caso de no encontrar velas de indecisión, lo realizamos como explicamos anteriormente, así. Pues de esta forma es como tenemos que realizar el proceso operativo para cada uno de los valores que queramos operar al cabo del día. Siempre tenemos que tener en cuenta que el ATR, la volatilidad va en el gráfico de diario, la direccionalidad la podemos insertar en el de 4 horas y sobre todo en el gráfico de 30 minutos para tener la zona y el volumen, y en el de 5 solo y únicamente para realizar nuestra entrada y emplazar el stop loss. Vale, pues espero que os haya quedado claro con este vídeo cómo tenemos que hacer el proceso operativo y nos vemos en los próximos vídeos.